Sindicato Mexicano de Electricistas. En cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria celebrada este 11 de octubre del 2021, nos movilizamos a Palacio Nacional este 12 de octubre. Aquí se ve la fuerza del SME. Aquí se ve la fuerza del SME. Los escucha, compañeros. El día de ayer celebramos nuestra Asamblea General Extraordinaria en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes tuvieron la oportunidad de estar presentes en la Asamblea y quienes tuvieron la oportunidad de verla a través de nuestra plataforma de Radio SME, podrán dar fe de que el acuerdo fue que el día de hoy viniéramos hasta acá, a Palacio Nacional, en este zócalo de la Ciudad de México, a hacer entrega de los acuerdos de nuestra Asamblea General Extraordinaria. Le vamos a dar lectura a esos acuerdos para quienes no los conozcan y también para que la opinión pública, nuestros compañeros de la NUE y los medios de comunicación que están aquí presentes, dándole seguimiento a nuestra movilización, tengan conocimiento de estos acuerdos. ¿Les parece bien, compañeros? Muy bien, entonces, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con copia al C. Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Por este conducto, señor presidente, le hacemos llegar respetuosamente los siguientes acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria del 11 de octubre de 2021. Primero, respaldar la iniciativa de reforma constitucional que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados con el propósito de recuperar el control del sistema eléctrico por parte del Estado mexicano. Ello por convenir a los intereses de la nación y la soberanía energética de nuestro país. 2. Desarrollar un conjunto de líneas de acción para contribuir en la práctica a la aprobación de dicha iniciativa presidencial, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales de las 32 entidades federativas. 3. Convocar al movimiento social democrático e independiente del país a hacerle frente a la reacción de los grupos oligarcas, a la derecha nacional y extranjera, empresas transnacionales y organismos financieros internacionales que se oponen a esta iniciativa por no convenir a sus intereses. 4. Desarrollar una amplia campaña de información y consulta entre la población a través de foros, asambleas populares y movilizaciones sobre esta iniciativa presidencial, particularmente entre la clase trabajadora, promoviendo mesas de información en las principales plazas cívicas, centros de trabajo y lugares de concentración popular en nuestro territorio SME. 5. Participar en todos los foros de discusión sobre el tema, haciendo presencia política en el debate público y legislativo, organizar y participar en la próxima sesión virtual del Parlamento Abierto de las y los Trabajadores, que abordará el tema de la reforma energética. 6. En lo inmediato,
convocar al conjunto del movimiento popular a la realización de un foro nacional e internacional sobre la necesidad de la renacionalización de la industria eléctrica en México y en el mundo, compañeros. En la primera quincena del mes de noviembre de 2021 haremos gestiones para que este foro se realice en la sede del Palacio Legislativo o en el Senado de la República. 7. El presidente de la República mencionó en los motivos de su iniciativa que su reforma eléctrica tiene como propósito resarcir los daños que los procesos de privatización de la industria eléctrica promovidos por los gobiernos neoliberales provocaron en los mexicanos. 8. En este sentido, planteamos a los poderes ejecutivo y legislativo la urgente necesidad de incluir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en todos los procesos de reorganización del nuevo sistema eléctrico nacional que quedará bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Toda vez que los gobiernos neoliberales nos negaron sucesivamente nuestro derecho a la sustitución patronal. Está en manos del señor presidente hacerle justicia a los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas que fuimos víctimas de los neoliberales. 9. Asimismo, planteamos la necesidad de resolver las demandas de los usuarios de la energía eléctrica que fueron víctimas del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro promulgado por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, y víctimas también de los efectos tarifarios de la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto. 10. En este sentido, debe incorporarse como parte sustantiva de esta reforma eléctrica el derecho humano a la energía, con carácter universal para todos los mexicanos, principalmente de aquellos que carecen de este servicio o difícilmente pueden acceder a él dados sus bajos ingresos. Es necesaria una tarifa social para los mexicanos de bajos ingresos. 11. Nos pronunciamos por una transición energética justa y democrática que integra la gestión de las empresas públicas a los trabajadores del sector, a los especialistas de en la materia y usuarios consumidores de la energía. 12. Debemos incluir también el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y de generación distribuida local, con la participación democrática de las comunidades campesinas y pueblos originarios, con pleno respeto a su cultura, territorio y autonomía. 13. En fecha próxima, previa gestión con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, hacer entrega de nuestras propuestas en esa Cámara Legislativa. 14. Nos solidarizamos con los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, de Puerto Rico, en la lucha contra la privatización de su fuente de trabajo y por su derecho a la contratación colectiva. 15, que es el acuerdo que estamos cumpliendo en este momento, compañeros y compañeras, hacer público estos acuerdos mediante la publicación impresa en medios de circulación nacional y su amplia difusión en las distintas plataformas
de las redes sociales. Y decía yo, el acuerdo, hacer entrega de estos acuerdos de nuestra Asamblea General Extraordinaria a la Presidencia de la República el día de mañana, martes 12 del presente mes, en Palacio Nacional, Zócalo de la Ciudad de México. Acuerdo cumplido el día de hoy. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la digna lucha de resistencia! Por el rescate de la soberanía energética de nuestro país, apoyo total a la iniciativa presidencial. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, Asamblea General Extraordinaria del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, celebrada el día 11 de octubre del 2021. Aquí se ve la fuerza del ESB. Aquí se ve la fuerza del ESB. Aquí se ve la fuerza del ESB. Bien, compañeros, con eso le hemos dado lectura. Lo que plantea el documento es realizar un conjunto de actividades en donde la participación de todos y cada uno de nosotros va a ser muy importante. No solamente la resolución a favor de la propuesta de nuevo sistema eléctrico del señor presidente, sino también lo que podemos hacer de manera organizada, unitaria, para que esta iniciativa salga adelante y nuestro país, nuestro bonito México, recupere su soberanía energética. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva la nube! ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Venceremos! Le daríamos el uso de la palabra a nuestro camarada Juan Carlos Escalante, coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Adelante, compañero. ¡Duro! ¡Duro! Bueno. Dame una S, dame una M, dame una E. ¿Qué dice? No se oye. Más fuerte. Un chingo de veces. El día de ayer, 11 de octubre de 2021, la NUE realizó un acto aquí frente a Palacio Nacional con el propósito de celebrar su 11ª Asamblea Nacional y al mismo tiempo celebrar su fundación y el cumplimiento de 11 años de vida. La vida de la NUE está profundamente ligada a la histórica resistencia del ESME. Somos producto, esta resistencia también que es histórica, de más de 100 años, pero somos producto del golpe del narcogobierno de Calderón con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y como hemos reflexionado y hemos concluido, no fue un golpe solamente para extinguir una empresa, es un golpe a uno de los sindicatos más antiguos, pero también el más combativo de este país, porque ha sido un sindicato que ha mostrado que resiste frente a un sistema social que nos ha colocado en estas condiciones. Ese golpe, desde luego, fue en contra de esa resistencia para poder pasar una reforma energética que en diciembre de 2013, ya en el periodo del corrupto de Peña Nieto, se cristalizó. Y es una reforma
que evidentemente abría el proceso eléctrico a las grandes inversiones privadas, nacionales y transnacionales. Un hecho, desde luego, que desde el punto de vista ideológico y político y económico hacía de la electricidad una mercancía más, al juego del mercado, al juego de la libre competencia, haciéndonos tragar la pildorita de que los grandes consorcios, a partir de la competencia, iban a bajar los precios y iban a mejorar el servicio. Y esto, compañeros, en ningún aspecto el pueblo de este país y los pueblos y los trabajadores de todo el mundo han creído que el neoliberalismo, a partir de esa fórmula de mercado, mejore las condiciones en general. Y poco a poco nos dimos cuenta, y al amparo de esa heroica resistencia surgió la Asamblea Nacional de Usuarios. Hoy asistimos a un acto en cumplimiento de una Asamblea General extraordinaria que define una ruta frente a un contexto que poco a poco está gravitando en el debate nacional, como es una reforma constitucional en materia eléctrica que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que intenta fundamentalmente recuperar aquel párrafo sexto que fue producto de un proceso nacionalizador en el año de 1960 y que garantizaba la exclusividad de la nación en materia eléctrica, donde no se autorizaban concesiones a los particulares y el país aprovecharía sus recursos para ese fin. Hoy esta reforma intenta rescatar esta parte. Nosotros, desde luego, porque ha sido un gobierno aún que no responde a nuestras demandas concretas, que no responde al trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no responde a las demandas de la NUE, reiteramos que es importante empujar y participar en el respaldo y la aprobación y el saludo de esta reforma. Pero también no nos podemos quedar solamente en los conceptos generales. Rescatar la soberanía energética en este país, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, supone que de manera concreta el resultado de este rescate se traduzca en beneficio del pueblo y los trabajadores de este país. Por eso, compañeros, si bien saludamos este esfuerzo, también señalamos que en esta parte tendrá que estar incluido el trabajo para la heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Deberá estar incluido el derecho humano a la electricidad y garantizado por el Estado a partir de una tarifa social justa. Deberá estar garantizado la condonación de los adeudos de los usuarios de energía eléctrica y en particular a quienes integramos la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Esas son, junto con la soberanía, la renacionalización y echar abajo esa reforma energética neoliberal producto de esos gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, nuestras demandas que nos han permitido movilizarnos a través de estos 12 años de heroica resistencia. Y compañeros y compañeras, el respaldo tendrá que ir acompañado de la exigencia de resolver
nuestros conflictos. Muchas gracias y muy buenos días. Para concluir esta importante movilización y mitin, le daríamos el uso de la voz a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestro camarada Martín Esparza Flores. Bien, compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones que se han hecho presente en esta convocatoria, en esta movilización acordada por nuestra Asamblea General Extraordinaria el día de ayer. Hacemos un amplio reconocimiento por su presencia, por mantenerse firmes durante estos 12 años de lucha de resistencia derivado de aquel ilegal decreto de extinción promovido por el espurio y usurpador Felipe Calderón Hinojosa. Y hacer el mitin aquí enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un significado, camaradas. Todo lo que ha pasado en los últimos años de despojo a las empresas públicas de los recursos naturales, de violación a los derechos humanos fundamentales, han sido con la complicidad del Poder Judicial, camaradas. Jueces, ministros y magistrados se han corrompido durante todos estos años de política económica neoliberal. Lo hicieron desde la época de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Todas las reformas que han hecho contrarias al interés de nuestra nación ha sido con la complicidad de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso nuestro, ¿cómo permitir tomar las instalaciones de un organismo público descentralizado con más de 30,000 efectivos, con capuchas por la noche? ¿Quién se mete a tu casa con capuchas y armado, camaradas? Los ladrones. ¿Cómo permitir los ministros de la Corte o el Poder Judicial que un mandatario rebase las funciones de la Constitución y de las leyes? Eso se llama opacidad, eso es corrupción, camarada. Es contubernio. Le ganamos el juicio a Calderón. Pusimos los mejores abogados de este país. Raúl Carrancay Rivas, abogado constitucionalista que les ganó el juicio. En paz descanse Néstor de Buenuna, les ganó el juicio. Carlos de Buenuna, Roberto Terraza Raya de la UNAM, Samuel Durán, otro abogado especialista en materia administrativa que ya falleció también, Elisur Arteaga de la Libre de Derecho, los mejores abogados para enfrentar al usurpador de Calderón, y les ganamos el juicio. Pensaban que en los primeros 3 meses nos íbamos a ir todos a liquidar, que solamente iban a quedar 2,000 o 3,000 personas o trabajadores, e iba a ser indiferente para cualquier gobierno. Se fueron los que creyeron en las migajas o en la zanahoria de Calderón. Se fueron los que aquellos exmiembros del Comité Central, exsecretarios generales, les dijeron que se fueran a liquidar. Le creyeron a los medios de comunicación tradicionales que todos los días se la pasaban hablando, repitiendo las mentiras
de Javier Lozano Alarcón, que los primeros 10,000 se iban a contratar de manera inmediata en Comisión Federal de Electricidad. Era para abandonar la lucha de resistencia, pero afortunadamente 16,599 guerreras y guerreros del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas se quedó a luchar, camaradas. Nuestro reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que han llegado hasta acá, pero también el reconocimiento de compañeros que ya se nos adelantaron en este camino. Se fueron 28,000, pero hay miles de usuarios de la energía eléctrica que están aquí de manera solidaria en esta unidad donde decimos el SME y ANUE unidos vencerán, camaradas. Le ganamos el juicio a Calderón. El segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral, los 3 magistrados dijeron que no se podían terminar las relaciones individuales y colectivas por la causa que establece la Ley Federal del Trabajo, caso fortuito y causa de fuerza mayor. Los magistrados, ¿qué dijeron? No es fortuito, porque lo hizo el borracho y narcotraficante de Felipe Calderón. Las decisiones de un presidente usurpador no pueden ser fortuitas. Tampoco es una causa de fuerza mayor que no viene de la naturaleza o de la voluntad de las personas. Si hay un terremoto, un tsunami, un incendio, pues ¿a quién le reclamas, camaradas? Dijo el tribunal, todas las actividades se siguen desarrollando. Los bienes inmuebles se le pasaron a la Comisión Federal de Electricidad para seguir prestando el servicio de energía eléctrica en la zona central del país. Dice, por lo tanto, no es necesario traer a juicio a la CFE. La CFE es el patrón sustituto de los trabajadores y condenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir un nuevo laudo con esas características. Después, el SAE, que ahora es el INDEP, promovieron un recurso de revisión y fue recibido por la exministra Olga Sánchez Cordero aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le dio entrada al recurso de revisión y 10 días antes de terminar el 2012 lo mandó a la segunda sala. Y aquí estuvimos el 30 de enero del 2013. Eso lo vamos a tener presente siempre. Pero además dejamos evidencia que estos ministros de la Corte forman parte de ese clan perverso en contra de la nación, en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Quiénes estaban? Vean. 30 de enero del 2013, la segunda sala del Alto Tribunal, integrada por los ministros José Fernando Franco González Salas, todavía está en funciones. Sergio A. Valls Hernández, como decimos los obreros, ya colgó los tenis. Margarita Beatriz Luna Ramos ya se jubiló. Sergio Salvador Aguirre, que también ya está, ya se fue. Y el ponente, fíjense quién fue el ponente. Luis María Aguilar Morales, todavía está en funciones. Este ministro fue propuesto por Felipe Calderón para ser ministro de la República, ratificado por el Senado. Y entonces, ¿a quién le obedecieron los ministros, camaradas?
No actuaron conforme a la Constitución, ni a la ley, ni a los tratados internacionales. Obedecieron por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa y después de Enrique Peña Nieto, porque fue ya en el 2013, ya estaba en funciones Peña Nieto. Y hay que recordar que para podernos golpear fue una decisión de Estado, desde el CISEN que mantenían en gobernación, fue instruido por el borracho de Calderón para preparar una estrategia y golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. En los documentos que se fueron clasificados por 12 años y que vencen ya el día de ayer, prácticamente vamos a encontrar cuántos traidores del ESME eran los informantes del gobierno de la República, empezando por los exsecretarios generales, camaradas. Los que hoy salen a levantar la voz de supuestos nacionalistas eran los que informaban constantemente al CISEN de cómo golpear a sus hermanos de clase. Son los que promovieron aquella planilla en el 2009 de transparencia sindical con los naranjas para comprar conciencias con dinero del erario público, camaradas. Una elección intervenida por el Estado, pero aguantamos, camaradas. Nos negaron la toma de nota 2 días antes de tomar por asalto armado y militar las instalaciones de la empresa. ¿Por qué negar la toma de nota? Para que no tuviéramos personalidad jurídica para defendernos ante los tribunales. ¿Qué hicimos? Aguantamos. Se convocó nuevamente al proceso electoral y en el 2010, con la huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad, logramos reponer el proceso electoral. Y ahí están las muestras de apoyo de jubilados y trabajadores. La fila de votantes llegaba desde el Monumento a la Revolución hasta Antonio Caso 45. Fue una jornada ejemplar, democrática y participativa. Hoy contamos con la toma de nota. Hoy el Registro Nacional de Industria sigue vigente, el 760, gracias a hombres y mujeres con mucha dignidad que han mantenido la lucha de resistencia. Mi reconocimiento a todas y a todos ustedes. ¿Qué sigue? Hoy el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha puesto el dedo en la llaga de lo que ha sido el proceso de desmantelamiento del sector eléctrico y energético del país. ¿Cuándo empieza? Y eso lo tenemos que explicar en las plazas públicas. Tenemos que estar en todas las alcaldías, recorriendo casa por casa, comercios, las empresas, las escuelas, hospitales, explicando a partir de cuándo empezó el proceso de desmantelamiento y la agresión en contra del pueblo y en contra de los trabajadores. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, también hubo un fraude electoral. Había ganado Cuauhtémoc Cárdenas aquella elección de 1988, pero también se cayó el sistema, camaradas, y terminaron imponiendo a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hizo Salinas? Firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahí comprometieron los puertos, aeropuertos, carreteras, petróleo, electricidad, desmantelar todas las empresas públicas de nuestro país. ¿Y a quién le entregaron las concesiones? A los extranjeros y a los amigos del presidente, a los cercanos, que se hicieron y siguen siendo los hombres más ricos del mundo. Y después, eso fue en el 92,
modifican la ley del servicio público de energía eléctrica para meter figuras como productores independientes de energía para importar, para exportar. Birlaron el tema de autoabastecimiento para hacer los grandes negocios. Pero ¿quién firmó los acuerdos para venderle la energía a Comisión Federal de Electricidad por parte de los privados? Los directores de la CFE. Hay uno en especial que no sale a la luz pública. Alfredo Elías Ayub, camaradas. Se aventó 11 años al frente de la CFE, contratos leoninos que lo ha sacado a la luz pública el presidente Andrés Manuel López Obrador a 25 años, sin pagar el costo de la red de transmisión, sin pagar esos impuestos, sacando divisas del país. Y hay empresas como Unión Fenosa, como Iberdrola, como Intergren, como otras más, que son las mismas que en todo el mundo se están apoderando del sector de energía. Hoy precisamente en Puerto Rico, compañeros nuestros de la Unión de Técnicos de Puerto Rico, su empresa pública se está privatizando. ¿Y qué hicieron con los trabajadores? Sacarlos de la empresa ya, con uso del ejército y con las mismas mentiras de siempre, que esa medida es para bajar las tarifas de luz. ¿Qué dijo Calderón? Esa medida es para mejorar las finanzas del país, es para bajar la tarifa de luz, es para mejorar el servicio de energía eléctrica. ¿Se cumplieron las promesas de Calderón? ¿Quién repitió todos los días, todas las horas, las mentiras de Calderón? Televisa, TV Azteca, Milenio, que le dieron la nota de tomar las instalaciones, las radiodifusoras, más de 400 millones de pesos del erario público para publicidad y cansar a los usuarios y decir, creo que sí tiene razón, porque si tú repites una mentira 1000 veces, la gente lo cree. Y cuando empezaron a llegar los recibos locos, ¿dónde se vio el beneficio para los usuarios, camaradas? En ninguna parte. Entonces el golpe al ESME fue el preámbulo para la privatización de la industria eléctrica, que se consuma en ese pacto por México firmado por el PRI, por el PAN, por el PRD, por el Verde Ecologista y algunos otros, que de repente vemos cómo se mueven en el escenario y parecen chapulines, de un partido en otro, pero con la misma ideología, seguir desmantelando el sector energético. Por eso es que el presidente de la República nos convoca a todo el pueblo de México a dar esta pelea, camaradas. ¿La damos o no? ¡Sí! ¿Salimos a las calles organizados a levantar la conciencia de los mexicanos? ¡Sí! ¿Echamos para afuera las multinacionales? ¡Sí! Claro, camaradas, no son mejor que nosotros. Una multinacional no trae técnicos, no trae ingenieros, viene y subcontrata acá, y le han permitido contratar a través de la figura que se llama outsourcing, sin sindicato, sin contrato colectivo, sin prestaciones, pero sí con muchísimas ganancias. Es por eso que el día de hoy convocamos, a partir de los acuerdos de nuestra asamblea, a este escenario de levantar la participación de todos, compañeros. Las mentiras de Peña Nieto ¿se cumplieron, camaradas? Ninguna. O las promesas, más bien. ¿Qué dijo Peña Nieto? Que iban a bajar los precios de la gasolina, del diésel, del gas, de la electricidad, que se iban a generar
500,000 empleos en el país. ¿Cuál de esas promesas se cumplieron, camaradas? Ninguna. ¿Cómo fue aprobada la reforma de Peña Nieto, compañeros? No el ejército tomó y la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahí los tuvieron, reclutados, porque jamás leyeron la reforma, lo que iba a pasar, lo que nos iban a condenar para los siguientes años. Al final, portafolios llenos de dólares a cada diputado y a cada senador para levantar su dedo y aprobar esa reforma en 30 minutos, compañeros. Eso es lo que ha venido pasando. Eso es lo que tenemos que explicar en todos los foros, en todas las plazas públicas. Vamos a desplegar toda la fuerza del SME con la NUE, con la nueva central de trabajadores, con la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores para ocupar los espacios que nos corresponde. Pero también vamos en el proceso de que se tienen que largar los contratistas de la zona central que le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. No podemos concebir una reforma energética sin los trabajadores del SME. ¿Quién fue primero, camaradas, en nuestro país? ¿El SME o el SUTER? Quien es primero en tiempo, es primero en derecho. Pero si estos ministros de la Corte insisten en no restablecer la legalidad y el Estado de Derecho, tenemos que hacer justicia nosotros, camaradas, unidos y organizados. Los centros de trabajo están ahí, la materia de trabajo está ahí. ¿A quién le corresponde, camaradas? Al SME, compañeros. Y a eso vamos, porque no podemos concebir una reforma que recupere el sector energético sin la mano de obra calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. No podemos concebir una reforma energética sin que resuelva el borrón y cuenta nueva. No podemos concebir que en una reforma energética donde se van a explotar los recursos naturales y la infraestructura que hemos construido a lo largo de más de 100 años, que no garantice una tarifa social y una tarifa justa para todos los usuarios que menos tienen. Son los planteamientos del Sindicato Mexicano de Electricistas y decimos, el SME está más vivo que nunca, camaradas. El SME está de pie, de frente y con la cabeza muy en alto, y vamos junto con la NUE y con el pueblo de México a recuperar el sector eléctrico, nuestro empleo y recuperar nuestra soberanía energética. ¡Que viva la lucha de resistencia! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias.